Permíteme tantito, tengo aquí mi acordeón porque tiene un currículum tan amplio y solamente voy a hacer una pequeña semblanza. Señor Ricardo Caña va a hablarnos del convento de Belén. En 2005 fue analista investigador del Archivo Histórico de Veracruz. En 2009 entró a trabajar al Museo de la Ciudad como coordinador de guías y desde hace años es director del Museo de la Ciudad. Autor de la Fundación de Veracruz y sus 4 asentamientos. Coautor del libro Mi Veracruz. Ha tenido participación en múltiples eventos de la cultura cubana. El 20 de octubre de cada año ha tenido colaboraciones en el Centro Social Veracruzano de Coyoacán, en la Ciudad de México, y algunas ponencias en diversas universidades del país. Durante los festejos de 100 años de la defensa de Veracruz en 2014, su voz tuvo eco en medios internacionales como History Channel, Canal 40 y CNN en español, donde concedió entrevistas hablando de lo que mejor conoce, la historia de Veracruz, sus personajes, relatos y demás. Bajo su dirección, se invita a la comunidad a participar en eventos que se realizan en el Museo de la Ciudad, donde él dirige y da a múltiples escuelas. Cedo los micrófonos a nuestro querido Ricardo Caña. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Es un verdadero placer estar aquí. Y antes de iniciar, bueno, quiero felicitarlos a todos ustedes en un primer momento y en un segundo, darles las gracias. Gracias a todos ustedes porque en las manos de ustedes ha estado la vida, la salud de tantísimas personas que han podido salir adelante o que ante la adversidad de ser incurable una enfermedad han hecho que el paciente a lo mejor en sus últimos momentos esté lo mejor posible. Esa es una tarea muy difícil, es muy admirable, a veces incomprendida por parte de una gran parte de la población. Pues bien, jóvenes, sobre todo los que están aquí estudiando y que van a llegar a ser médicos, pues bueno, y los que están aquí, los grandes médicos presentes, la doctora Imelda, el doctor Federico Roche, ellos ya conocen bastante de ello. Hospital, interesante palabra que todos conocemos. Hoy te enfermas, acudes al hospital de cualquier tipo de los que hay en la ciudad de Veracruz, privados o públicos. Interesante palabra cuyo origen viene de la palabra hospes, que significa huésped, sí. Hoy en día, como lo acabo de decir hace un momento, eso de ir al hospital está prácticamente en la atención de cualquier persona que de inmediato vea su salud mermada. Sin embargo, en la antigüedad no era exactamente así. Sí. La palabra hospes, como les dije, que significa huésped, viene también la palabra hospicio, hostal, hotel, hospital, sí. Bueno, porque precisamente en siglos anteriores, los hospitales principalmente eran para personas que no tenían nada. Recordemos que hacia alrededor de 1545, con aquel concilio de Trento, se acordó en el mismo que los hospitales iban a depender de la iglesia. En aquellos tiempos estaba el Papa Pablo III, Julio III y Pío IV, quien van a hacer precisamente este concilio y a quedar en las manos de la iglesia la atención hospitalaria a los enfermos, porque tendría que ser cuestiones de caridad. Veracruz, un cabildo que se fundó hace más de 500 años, una ciudad que la actual tiene 424 en existencia como tal, como la vemos aproximadamente hoy en día. Pues bueno, esta ciudad, sobre todo por el clima que tenemos en este sitio, hoy en día gozamos de aires acondicionados y un clima un poco diferente a pesar de los cambios climáticos, pero en la antigüedad, hacia 1600, cuando se traslada a Veracruz a este sitio de forma definitiva, la verdad era un desierto junto al mar, las condiciones insalubres muy feas, el calor hacía generar las enfermedades, la comida se descomponía, no había agua, nubes de mosquitos, y luego posterior se le construye una muralla a esta ciudad que, según se decía, no dejaba circular el aire. En este sitio, donde a partir de los primeros años, vamos a decir que el siglo XVI,
se va a construir los primeros hospitales en lo que sería posteriormente la Nueva España, en San Juan de Ulúa. De ahí Veracruz se cambiaría a un segundo asentamiento a Punta Villarrica, a las faldas del Cerro de los Metates en Cahuixtlan. Ahí permanecería hasta 1525 y posteriormente se va a trasladar en ese año a lo que hoy es la Antigua, donde permanecería 75 años y donde también hay registro de hospitales. Finalmente, en 1600, por orden de Felipe III, se pasa a Veracruz a este sitio, donde se le conoció en un principio como la ciudad de Tablas, ¿sí? Sin embargo, la cuestión de los hospitales sería prácticamente inmediata al llegar viajeros, tropas y entre muchos más a este lugar con el calor y enfermarse de forma muy, muy seguida. A Veracruz se le conocía sobre todo en aquel siglo XVII como el cementerio de europeos, cementerio de españoles, porque las epidemias eran muy seguidas, ¿sí? Y bueno, nos vamos en este caso a abocar a uno de los varios hospitales que existieron en la antigüedad, un nosocomio que prácticamente estuvo 200 años, 2 siglos como hospital. Inicia sus funciones hacia aproximadamente 1775 y va a cerrar precisamente en la época de Rafael Hernández Ochoa en 1975, aunque cierra sus puertas al servicio hospitalario, todo se traslada al hospital regional que tenemos aquí a un ladito. Todavía en su interior permanecieron unos cuantos años más, varios enfermos de, pues bueno, para la redundancia, enfermedades muy feas como la tuberculosis y otras más. Al parecer, el último vino a fallecer allá por 1978-79, y ya va a quedar abandonado el edificio solamente por unos cuantos años. Bien, iniciamos. Bueno, pues su fundador lo tenemos precisamente aquí a la vista, el fundador, perdón, de la Orden de Belén, Pedro San José de Betancourt, que había tomado el hábito de la Tercera Orden Franciscana en un inicio. Él nace en la isla de Tenerife, vive entre 1626 a 1667, y bueno, para 1651 él arriba a la Capitanía General de Guatemala, sí, en Guatemala, donde va a fundar un pequeño hospital en el barrio de la Santa Cruz, en la ciudad de la antigua Guatemala. Tan solo 2 años después, va a fundar la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Betlén. Para 1658, se sientan las bases de la congregación hospitalaria que se coloca bajo la advocación de Santa María de Belén, buscando una alternativa para el cuidado de los enfermos que combinan con la atención educativa. Recordemos que el Hospital de Belén, o lo que fue hasta muy poco el IBEC, fue un hospital de convalecencia. Por eso los betlemitas les llamaban también los monjes convalecientes o los monjes barbones, porque usaban inclusive una barba. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos precisamente al fundador, ¿sí? Juan Rodrigo de la Cruz, que apoyó muchísimo precisamente en la propagación de los betlemitas. Y bueno, fue precisamente en la época de este papa que estoy mencionando, el Papa Paulo III, y por supuesto un apoyo muy grande fue de Fray Payo Enríquez de Rivera Manrique. Él era obispo en Guatemala. Cuando va a hacerse cargo, va a venir a México años más tarde y va precisamente a traer la Orden de Belén a la Nueva España, precisamente a él. Pertenecía originalmente a la Orden de San Agustín, ¿sí? Él es el que va a traer la Orden de Belén a la Nueva España. Más o menos así vestían los frailes de la Orden de Belén, usaban barba, tenían este atuendo, inclusive hasta sombrero, así van a vestir ellos. Bien, pues bueno, fue por la época de Fray Payo Enríquez de Rivera Manrique cuando van a llegar precisamente a la Nueva España. El rey Felipe V, perteneciente a los Borbones, va a expedir en el año de 1721 una cédula real, concediendo a la Orden de Belén una libertad para poder adquirir bienes, rentas y limosnas que fueran necesarios para poder sostener precisamente lo que ellos tenían que, en este caso, los hospitales, ¿no?
liberando de contribuciones tanto las rentas como las haciendas pertenecientes a sus hospitales. Recordemos que hacia 1762, pues bueno, Inglaterra va a tomar algunas posesiones o intentar tomar algunas posesiones, va a hacerse presencia en Cuba, posesiones españolas, por lo que entonces España va a mandar una gran cantidad de soldados a la Nueva España, que por supuesto entran por Veracruz. Estos soldados al llegar aquí a este sitio comienzan a enfermar. Después de un largo viaje, una mala alimentación, por supuesto, cruzar el Océano Atlántico era aproximadamente 2 meses en un viaje muy espantoso, por cierto, y luego llegar aquí con este calor y enfrentarse también a las epidemias que había en este lugar. Por lo tanto, entonces, se llena la ciudad de tropas españolas y para el cuidado de la misma, muchas de esas tropas se enferman y se tuvieron que crear algunos hospitales, entre ellos un hospital provisional que llevó el nombre de San Joaquín, María y José. En esta imagen que vamos a ver aquí, tenemos en este solar, vemos el Veracruz amurallado, ¿sí? Y es hacia 1756, una de las más antiguas, y vemos el solar en el cual se va a establecer el convento de Belén. Vemos aquí un solar únicamente que se encuentra bardeado, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra imagen, esta es un poquito posterior. Ya vemos aquí, en este sitio, está designado el espacio para el convento de Belén, que se va a situar hacia el sureste de la ciudad, en un espacio ubicado entre las antiguas atarazanas, depósitos de madera del rey, y la muralla, y tan solo un pequeño espacio hacia el baluarte de Santiago. Muy bien, aquí lo vemos precisamente, vamos a ver, aquí dice convento de Belén, ¿sí? Hacia 1763. Sin embargo, a pesar de que ya dice convento de Belén, todavía estaba en construcción, ¿sí? Gaspar Sáenz Rico es uno de los grandes mecenas de los hospitales aquí en Veracruz, va a ceder sus bienes para la edificación dando 150,000 pesos. El rey Fernando V autorizó la fundación el 14 de marzo de 1745. Ese mismo año, estamos hablando del hospital, el primero que mencioné anteriormente, y en este mismo año, en 1745, se sabe de la llegada de los betlemitas a la Nueva España. Ellos con ese dinero compraron 2 haciendas y 18 camas en un primer momento y una hacienda, la hacienda de Paso del Toro. Años más tarde, los betlemitas tendrían hasta 4 haciendas. Una de ellas, bueno, la hacienda de Paso del Toro, San José Novillero y una en Toluca, aparte de rentas de casas con las cuales obtenían el dinero para poder sostener el hospital. Para 1775, un visitador informó al virrey, Antonio María de Bucareli y Ursúa, que se estaba terminando, todavía el hospital no estaba concluido, y había un gasto de 100,000 pesos y rentas afortunadas de 18 casas. Tenían también la fábrica de cal y ladrillo. Sin embargo, hay un informe que justamente en ese mismo año, las enfermerías y las instalaciones del hospital de Belén, o el convento betlemitas, estaba siendo inaugurado. Es decir, 7 años después de esto, hay un primer informe que no se ha terminado y ese año también vemos inauguradas las instalaciones. En este otro mapa que vemos aquí, es un poquito posterior, vemos el espacio del convento de Belén exactamente aquí y el mapa nos va a enseñar un proyecto de ampliado de la ciudad amurallada. Aquí vemos el espacio del convento de Belén y dice ahí precisamente, sí, aquí se encuentra convalecencia de los betlemitas, sí, ahí está, de los betlemitas, está marcado precisamente en este punto. Se nos fue por ahí, ahí está, en este punto. Muy bien. Tenemos aquí del arquitecto Manuel Santiesteban este proyecto del hospital, precisamente es el hospital de Belén, que no se llegó a cumplir por completo. Aquí está, aquí debería estar, es un corte lateral, aquí debe ser la fachada que da o que daba hacia la antigua calle de Belén, finalmente la calle de Canal, por lo menos de Zaragoza hasta prácticamente llegando al barrio de Santiago, se llamó la calle de Belén. Y vemos ahí la repartición del mismo, como estaba integrado por dentro. Y bueno, en este otro mapa vemos aquí precisamente, ya está
vemos concluido, al parecer concluido, el convento de Belén hacia 1777. Precisamente aquí está, marcado con el número 16, dice aquí, obra, sí, comenzada de betlemitas, sí. Aquí lo vemos ya marcado con el número 16, que dice Hospital de Convalescencia. Convalescencia, es decir, la palabra, ustedes conocen muy bien la palabra convaleciente. En este sitio, al Hospital de Convalescencia de Belén, acudían aquellas personas que ya habían pasado la parte más difícil de su enfermedad. Sin embargo, debido al peligro de una recaída, eran llevados a este sitio para terminar perfectamente de recobrar su salud. Esto que vemos aquí es de 1777, tan solo 2 años después, en la cual se dice que se había inaugurado, pero dice obra comenzada de Belén. Es decir, todavía está en construcción, no está completamente terminado. Aquí tenemos precisamente la planta, el corte de la planta baja del hospital, porque es de 2 plantas, y el de la planta alta también. Este es de 1781 aproximadamente, tiene su descripción de los sitios. Bien, aquí vemos también marcado con el número, con la letra R, precisamente en este sitio, el hospital de Belén hacia 1800, precisamente de Manuel Agustín Mascaró, ahí lo vemos, dice Hospital de Betlemitas para Caridad, o de Caridad. Sí. Vemos una imagen del Veracruz amurallado en el siglo XIX. Vamos a ver en este sitio, justamente como les estaba yo marcando, hacia el lado sureste de la ciudad de Veracruz. Aquí se encuentra el convento y hospital de Belén. Aquí lo tenemos. Había ya en esta época varios hospitales. Aquí tenemos el Hospital Militar Real de San Carlos, precisamente frente a uno de los baluartes y frente a la muralla, exactamente hacia atrás, hacia donde sería la esquina de Madero con Arista, el hospital de Nuestra Señora de Loreto. Por acá, hacia lo que sería aproximadamente la calle de Lerdo, de 5 de Mayo hacia Independencia, aquí estaba el hospital de San Juan de Montes Claros, que fue cerrado en el año de 1805 debido a que se encontraba en muy mal estado, muy sucio. El consulado de Veracruz, que era como una especie de cámara de comercio, mandó a cerrarlo debido a su insalubridad. Se va a crear por aquí, por la zona de La Caleta, en el número 144 de la calle de La Caleta, aunque tanto esta parte de Montesinos como esta parte de lo que hoy es Independencia, se llamaba la calle de La Caleta. En un sitio en este punto se fundó hacia 1795 aproximadamente, un hospital que se llamó San Sebastián. San Sebastián es el santo patrono de la ciudad de Veracruz, elevado precisamente hacia 1647 aproximadamente. Bien, San Sebastián estuvo funcionando también con las rentas y lo que tenía en propiedad del San Juan de Montes Claros, que había sido cerrado, y aquí permaneció todavía durante algunos años, sí. Son de los hospitales que teníamos adentro de la ciudad amurallada para esa época, y bueno, más o menos así ya se veía perfectamente terminado el hospital de Belén, en un primer momento, como se le conoció. Recordemos que era el Hospital de Convalescencia, escuela de primeras letras, es decir, aquí también se le daba a esos niños, inclusive a algunos adultos, sus primeros conocimientos de sumar, de restar, por supuesto del alfabeto, de saber leer y escribir en este sitio, en este hospital que fue muy importante. Y bueno, pues aquí tenemos una alegoría sobre San Sebastián Mártir, el santo patrono de la ciudad de Veracruz, que es elevado como tal a partir de 1647, y aquí lo vemos que es el terror que aleja el vómito prieto, la fiebre amarilla, sobre lo que era en aquellos tiempos la ciudad de Tablas de Veracruz. Aquí vemos San Juan de Ulúa, aquí vemos precisamente, no en el martirio, a San Sebastián, pero con la señal de la cruz, la señal que todo lo puede vencer, aleja a las enfermedades. Inclusive había una especie como de terapia. Algunos tomaban, me parece que aceite de castor y descanso, y tenían que encomendarse a San Sebastián Mártir para poder curarse, algo así como una terapia intensiva de aquellos años. En su interior, así más o menos lucía, y
Y les voy a decir algo, no sé, creo que el doctor Federico Roche le tocó llegarlo a ver estando muy jovencito, todavía en los años 60 y 70 del siglo XX, esa imagen no había cambiado mucho, la verdad, sí, no había cambiado mucho. Estamos viendo una fotografía de finales del siglo XIX. Sí, vean ustedes las camas. El piso era totalmente de loseta de barro, las ventanas abiertas para que hubiera transpiración. Precisamente el edificio está muy bien construido, ventilado de norte a sur para que pueda entrar el aire y ventilar todas las habitaciones que hay. Este es un daguerrotipo de 1864, mirado del lado este hacia el oeste. Aquí estamos viendo la cúpula de lo que es el Hospital de San Sebastián, la cual tiene un remate, esto que debería de ser una linternilla, simplemente es un remate ciego, macizo, pero tiene ventanas por donde pueda entrar precisamente la luz y la ventilación hacia lo que es el altar. El Hospital Cerdán es el único edificio en Veracruz, por lo menos del centro, hasta donde tengo conocimiento, que tiene todavía catacumbas. Es el único, ¿sí? Estas catacumbas se encuentran exactamente debajo de lo que es el altar. Se entra por la parte de atrás, donde estuvo lo que fue la cafetería del IBEC. Por ahí se entra exactamente, vamos a decir exactamente abajo de esto. Ahí está, se encuentran las catacumbas. Aquí estamos viendo al fondo la cúpula de la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Merced, que se derrumbó a principios del siglo XX por completo, lamentablemente, y donde hoy en día se encuentra la tienda Sears del centro. Sí. Vemos otra imagen del interior del hospital, del hospital de San Sebastián. Vean ustedes esta parte, vemos puros hombres. Y bueno, les voy a comentar lo siguiente. Nos habla precisamente que en 1775, bueno, ya les comenté de que se va hacia 1775, a pesar de que no está terminado, se va a bendecir las áreas y va a comenzar a funcionar. Manuel Betrens nos habla que para 1789 había 1,500 convalecientes en ese año que habían estado distribuidos en 70 camas. Para el 1 de mayo de 1820, lamentablemente la Orden de Belén tendrá que terminar sus funciones en el hospital. La Corte Española suprimió la Orden de Belén y las propiedades pasarían al ayuntamiento o al erario público. Sin embargo, no fue de forma inmediata. Todavía hay un documento de 1823, es decir, 3 años después de que se había dado esta orden, de que los betlemitas siguen ahí y no se irían del completo. Los betlemitas todavía permanecerían algunos en la ciudad de Veracruz, a pesar de que el hospital entraría ya en un manejo civil para esa época. Muchos betlemitas seguirían trabajando en el hospital, ya sea en cuestiones médicas o inclusive enseñando a los niños esas primeras letras que les habíamos mencionado. Bien, se crea la Junta de Caridad precisamente por aquellos tiempos, y esta va a estar, que es lo que va a manejar el hospital y los otros sitios de importancia en la ciudad, y va a estar un vocal, la Junta del Gobierno del Consulado, que repito, era como una cámara de comercio, un síndico personero del común, un ministro hermano mayor de la Tercera Orden de San Francisco y 4 vecinos honrados, así se les manejaba, honrados, que todo esto serían electos cada 2 años, solamente duraban 2 años en esto. Bien, durante la Guerra de Independencia, el edificio fue utilizado como cuartel durante varios años. Esta es una parte también triste de la historia del edificio, porque durante muchos años fue utilizado como cuartel y el edificio cayó en muy, muy mal estado, lamentablemente. El ayuntamiento, que ya lo tenía, nos aparece hasta 1837, imagínense ustedes, estamos hablando que la Guerra de Independencia termina en el 821, en lo general, y en el 837 todavía está ocupado y se van a solicitar precisamente que se salgan los militares de ahí. Bien, pues para 1865 van a entrar a ser atendidos por las Hermanas de la Caridad.
Muchas personas piensan que en los conventos, hospitales de la ciudad había monjas y monjes. No, la verdad es que no. Durante todo el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, solamente había hombres en todos los que eran los conventos y los hospitales que estaban en las manos, por supuesto, de la iglesia. Eran puros varones. Pero ya para 1865 va a ser atendido por las Hermanas de la Caridad, ya va a haber presencia femenina en la atención de ese hospital. El 26 de octubre de 1874, el jefe político del Cantón de Veracruz va a solicitar la creación de un manicomio, sí. 7 meses después, el gobernador del estado de Veracruz, don Francisco de Landero y Cos, lo autoriza, y recordemos que todavía en sus últimos años, ahí estuvo el manicomio de la ciudad de Veracruz, allí mismo. Pero para 1956, no sé si el doctor le tocó siendo muy joven, nuevamente el hospital, ya llamándose Hospital Cerdán, me estoy saltando un poquito nada más, va a sufrir otra mutilación. La escuela primaria José Ortiz de Domínguez, que originalmente se encontraba en la entrada de Independencia, esquina con Rayón, se va a trasladar a la parte trasera del antiguo Hospital San Sebastián, de Belén, San Sebastián, y posteriormente Hospital Cerdán. Se le va a otorgar este espacio, se va a destruir una parte del hospital y se va a construir ahí, y hoy en día todavía permanece ahí esa escuela primaria. Todavía en esa época estaba el manicomio dentro del mismo Hospital Cerdán. Inclusive ahí tenemos noticias de que en algunas ocasiones algunas personas dementes se saltaban la barda y andaban corriendo por los pasillos de la primaria, asustando a los niños, ¿no? Entonces eso sucedía allí, en este sitio. Bien, en 1886 va a tener unas mejoras muy importantes el hospital, va a entrar a la modernidad, se le va a instalar un sistema de gas para el alumbrado. Veracruz fue la primera ciudad que se iluminó bajo el sistema de gas a partir de 1855, y tan solo 10 años después se va a introducir ese sistema. Aquí lo podemos ver, se ve un tubo, había que prenderlo de forma manual y una flamita hacía la iluminación del espacio. Los tubos corrían por las paredes o por supuesto por fuera de las mismas. Y bueno, se van a meter cañerías, se van a meter nuevos sanitarios, se va a hacer un gasto, se erogaba un gasto para ello de 2.400 y se va a solicitar al gobierno del estado 1.500 más para ello. Y sobre todo que a partir de ahora, gran parte de lo que es el mobiliario, inclusive, por ejemplo, lo que son las sábanas, se van a lavar con agua caliente. Va a ser muy importante calentarlos o lavarlos con agua caliente para con ello matar algunos virus que pudieran quedar ahí. Bueno, pues ya nos pasamos al siglo XX, y el 16 de abril de 1913, un visitador de hospitales, el señor Fernando Riva Vargas, informa al jefe político del Cantón de Veracruz nuevamente una mala situación del hospital. Está espantoso, sí. Para 1913, cuando la Revolución Mexicana ya había comenzado un año antes de la invasión norteamericana a Veracruz, está horriblemente el hospital, las camas en muy mal estado, los colchones están en muy mal estado, las sábanas hasta se rompen, se roen, uno de los fogones de la cocina se derrumbó, en fin, está en pésimo estado, y se va a solicitar, pues, precisamente un dinero para ello. Encontramos que para 1938 la Dirección General de Bienes Nacionales autorizó $500,000 en aquellos tiempos, 1938, que va a solicitar el alcalde Eduardo Sánchez Torres, ¿sí? Y al parecer se va a tener un buen uso de ello. Quiero leerles un poquito acerca de lo que nos escribe Lerdo de Tejada sobre este hospital. Dice, hay 4 salas de medicina, que son la de Polares para 36 camas, la de Belén para 27, la de Presos para 24, y había una sala que se llamaba también la Sala del Cristo para 8, ¿sí? Este hospital luego va a incrementar, y se hablaba de que inclusive
para el alimento de los enfermos se daba hasta vino. Van a tener en la época del siglo XIX, dando un pasito atrás de esto, posteriormente nos habla precisamente don Ildefonso Estrada y Senia también del Hospital de San Sebastián para 1875 aproximadamente, y nos habla de lo bien que se encuentra. Es decir, este hospital tuvo sus altas y sus bajas, como muchas cosas en nuestro país, pero que en su momento alcanzó un gran esplendor. Fue de los hospitales de tamaño más grandes que tuvo la ciudad de Veracruz, construido en mampostería de coral principalmente, con unos pasillos muy hermosos, 4 patios que tenía originalmente el Hospital Cerdán, tratando de una vista desde la torre de la Catedral de Veracruz. Aquí vemos el hospital, todavía en aquellos tiempos, el Hospital de Belén, posteriormente San Sebastián, a partir de 1844, que se va a instalar el Hospital de San Sebastián aquí, deja de estar en La Caleta para situarse ya ahora ocupando el antiguo Hospital de Belén. Y bueno, aquí lo vemos precisamente en esta imagen de la ciudad amurallada, en este croquis. Aquí está precisamente el Hospital de Belén en este sitio, con su iglesia en esta parte de aquí, que ya estaba dedicada a San Sebastián Mártir. Y aquí, bueno, tenemos que va a entrar el ferrocarril justamente hacia 1800, poco antes de 1870, entra el ferrocarril a la ciudad de Veracruz por un ladito. Esto duró muy poco tiempo porque el regidor Francisco Canal, que hoy en día esta calle lleva su nombre, se va a poner y dice que cómo puede ser posible que ese aparato que echa humo y chispas pase junto a un hospital, el más grande de la ciudad, que otro de los más grandes, por supuesto, también lo fue el militar, pero este era un hospital civil. Entonces, se va a tener que salir el ferrocarril de este sitio. Y bueno, aquí tenemos Convento de Belén y Hospital de San Sebastián, justamente en la calle de Belén, y vemos que lo que es la avenida Zaragoza, hoy en día, el hospital ha sido mutilado en distintas ocasiones. Vemos aquí la avenida Zaragoza que llega únicamente hasta Canal. Aquí estaba la antigua colectividad del Buen Manejo, un patio de vecindad, cuyas rentas iban a dar precisamente al erario del hospital. Con la muralla de Veracruz, que la vemos exactamente aquí atrás, fue comenzada a demoler hacia el 14 de julio de 1880. Y en 1882, lamentablemente, va a venir una de las grandes mutilaciones del hospital. Todo esto que estoy señalando con el cursor va a desaparecer. Se va a demoler para abrir la calle de la Amargura, hoy Avenida Zaragoza, hacia el exterior de la ciudad. Y bueno, aquí vemos precisamente desde el Museo de la Ciudad, que es el antiguo hospicio. Aquí estoy señalando la Avenida Zaragoza. Ahí se ve una de las puertas donde se entraba precisamente a la colectividad del Buen Manejo, que le daba rentas al inmueble, a lo que era el convento de Belén, Hospital de Belén, posiblemente San Sebastián. En este daguerrotipo de 1864, perteneciente al Fondo Mauro Loyo, vemos a extramuros, más o menos estamos situados ahí, donde hoy se encuentra la tienda de Moda Esposa, ahí frente al tranvía del recuerdo, aproximadamente, más o menos están parados en ese sitio. Aquí está la calle de Rayón, al fondo se ve el baluarte de Santiago, aquí está el baluarte de San José, exactamente a espaldas del antiguo, aquí dice muralla y Hospital de San Sebastián, y vemos la muralla con sus troneras y el Hospital de San Sebastián, ya con ese nombre, en la parte trasera. Aquí lo vemos ya como Hospital de San Sebastián a principios del siglo XX, y aquí vemos ya parte de su mutilación, la avenida Zaragoza, pero no en su amplitud. Todavía le fue, años más tarde, esto que estoy señalando aquí, le fue demolido alrededor de 1915 aproximadamente, esto que estoy señalando aquí, quedando ya solamente una barda que da hacia la avenida Zaragoza. Sí. Bueno, ya hacia 1889, lo vemos exactamente aquí, el hospital, aquí lo tenemos. Y bueno, con la llegada de Carranza a Veracruz en diciembre de 1914 y parte de 1915, el Hospital de San Sebastián deja este nombre a partir de enero de 1915 para llamarse ahora Hospital Cerdán. Bueno, esta es una fotografía casi inédita, es la parte trasera del Hospital Cerdán. No ubico exactamente dónde podría ser, pero me parece que es en donde hoy se encuentra la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Aquí vemos al doctor Joaquín Perea. Ellos no son alumnos
de algo, no. Bueno, son alumnos, pero me parece que de la antigua preparatoria. Si no mal recuerdo, escuché una ocasión que la clase de biología se daba precisamente en el hospital. Ahí se llevaban a los alumnos y ahí están, esta fotografía data de 1939. Ignoro que haya sido como kiosco que tenemos aquí. No encontré datos acerca de él, pero esa es la parte posterior del mismo. Aquí vemos la escalera que todavía existe una parte de la misma dentro de uno de los patios justamente que colinda con la escuela primaria, ¿sí? Ya para épocas más recientes, posiblemente los años 40, así lucía una parte del mismo Hospital Cerdán. Ya como tal, vemos un piso distinto, vemos ahí esta parte es únicamente de mujeres, ¿sí? Y ya para los años 30 del siglo XX, ya lo tenemos aquí como Hospital Cerdán. Ese es el nombre que va a tener este hospital. Aquí en el número 47 es un solar totalmente vacío que estaba entre el Hospital Cerdán y el Baluarte de Santiago, en el cual en 1939 se va a construir el Hospital Infantil Amalia Solórzano de Cárdenas. Ahí lo estamos viendo, que en su interior, bueno, se hizo en este sitio pegado, no había comunicación, no había comunicación interna entre el Cerdán y era un hospital por aparte, pero que sí vino, por supuesto, a dar un importante servicio, porque pues estaban revueltos niños con adultos en el Cerdán, o al menos eso sí, así parecía, y ya para un hospital infantil muy avanzado para la época. Aquí vemos precisamente parte de ese mobiliario que tuvo el Amalia Solórzano, pero aquí son fotos del diseño de los años 50, sí, que tenemos en este sitio. Y bien, podemos decir mil cosas más de este hospital, sus años de gloria, sus años de decadencia. Recordemos que ya al inicio del diseño de los años 50 del siglo XX se construye este enorme nosocomio en la ciudad de Veracruz, donde también nació en su interior el Seguro Social en el diseño de los años 40. Y para 1975, siendo gobernador del estado de Veracruz, Rafael Hernández Ochoa, que fue en octubre de 1975, se anuncia el cierre del Hospital Cerdán. Sí, el cierre de ese hospital y todo lo que se encuentra en él va a ir a dar al hospital regional, que ya está ahí, van a trasladarse todos los enfermos a este sitio, toda la atención a este sitio, pero yo sí recuerdo, yo hice mi kinder en el Jardín de Niños número 1 en 1976, y aunque a veces mi infiel memoria me falla, porque yo tenía 4 años en esa edad, recuerdo muy bien, si en el 76 ya tendría oficialmente 1 año de cerrado el Hospital Cerdán, ¿sí? El Hospital Cerdán, al antiguo Hospital San Sebastián se le puso su nombre debido a la revolución y al fallecimiento de los hermanos Cerdán, al asesinato de los hermanos Cerdán, en este caso muy en lo particular por Aquiles Cerdán, de ahí que le pusieran este nombre. Y repito, en el 76 yo recuerdo que nos llevaron ahí para aplicarnos una vacuna. Lo recuerdo perfectamente bien. Estaba pintado de un amarillo huevo espantoso, deprimente, y para mí me espantó muchísimo. Imagínense un niño de 4 años, ves esos techos tan altísimos y una señora gordita vestida de blanco, la enfermera con una cara de pocos amigos aplicando y todos los chamacos llorando, ¿no? Y repito, sé de buena información que todavía este hospital, a pesar de que cerró sus servicios al público, permanecieron los últimos enfermos, ya no se les llevó a otro lugar, se les dejó ahí, había ya muy poca gente que estaba atendiéndolos y los últimos vinieron a fallecer hasta 1978 o 79. En los últimos días de su existencia como hospital, les voy a platicar una anécdota de lo más curiosa. Un amigo médico, el doctor Arturo Salas González, estaba operando ahí. Extirparon en el Hospital Cerdán un pulmón canceroso a un paciente y lo pusieron en una charola. No había ni siquiera ventiladores, ¿eh? Las ventanas estaban así abiertas de par en par en un quirófano. Colocaron la charola momentáneamente en la orilla de la ventana
del quirófano. Se dieron la vuelta para seguir atendiendo a la persona. Cuando escucharon un aleteo y voltearon, ¿qué creen? Ya no estaba el pulmón. Se lo había llevado un nopo, un sopilote. Nada más dieron cuenta que estaba en la cornisa del hospital devorándose el hígado, que no estaba encebollado, era canceroso. Pero bueno, imagínense nada más en el decenio de los 70s del siglo XX, prácticamente estábamos esperando el mismo hospital que había iniciado sus puertas o había abierto sus puertas en 1775, ¿sí? Esos muros viejos de coral, húmedos, mal pintados, calcáreos, todo el tiempo las enfermeras, hasta donde sé, le estaban limpiando a los enfermos, pues la caliza que les caía de las paredes, en fin, situaciones así en un hospital del siglo XX, cuando ya se había abierto hacia el 76, 77, el hospital de Marina, cerca del Malecón, ya estaba este hospital, y había otros hospitales nuevos en la ciudad de Veracruz, por ejemplo, el sanatorio del doctor Rodríguez Rosas, que era particular, ahí sobre la calle de Azueta, pero ya Veracruz estaba distinto, y por supuesto también en los 70s ya estaba funcionando el hospital del Seguro Social en la avenida Cuauhtémoc. La modernidad por un lado, y la antigüedad se seguía siendo presente por otros. Y bueno, pues espero que esta plática les haya gustado acerca de lo que fue la gloria, los años de gloria y decadencia también de un sitio que albergó varios hospitales, ¿sí? Varios hospitales o varios nombres de hospitales, mejor dicho, y que por más de, bueno, o casi prácticamente 2 centurias, fue uno de los referentes muy importantes para la salud de los veracruzanos y de aquellos que pasaban por Veracruz únicamente como viajeros. Muchas gracias. Tenemos a Ricardo Cañas, estamos su participación y hacemos entrega de un pequeño presente y esa constancia. Continuando con